El primer Congreso Constituyente del Perú, jóvenes, San Martín había ido postergando y postergando la realización de elecciones para el Congreso, puesto que estaban ocupados entre los españoles, existía un clima político de división y para que se lleve a cabo estas elecciones había una pugna. Se inició la convocatoria en los territorios ya ganados para nuestra patria. Se reunieron un 20 de septiembre del año 1822 en el primer Congreso Constituyente. Y es ante este Congreso, que estaba dividido, es que San Martín renuncia y se marcha. Y hay que considerar lo que hablamos en la clase anterior: a San Martín nadie lo había elegido, él se había autoelegido como presidente del Perú, como protector del Perú. Y es en este Congreso de 1822 es que renuncia San Martín y abandona nuestra patria. Entonces se nombra un cuerpo legislativo. En esta asamblea constituyente se reunieron los hombres más ilustres de la época, del clero, de la ciencia. Estaban integrados por médicos, abogados, eclesiásticos, hombres ilustres de la época. Y este primer Congreso Constituyente tuvo dos presidentes. El primer presidente fue don Francisco Javier Luna Pizarro, que era el presidente efectivo elegido, y el presidente honorario, don Toribio Rodríguez de Mendoza. La mayoría de estos integrantes de esta primera asamblea constituyente eran partidarios de establecer en nuestra patria un sistema republicano, aunque había gente que también todavía quería instaurar una monarquía constitucional aquí en nuestra patria. ¿Cuáles eran los objetivos de este primer Congreso Constituyente? Primero, elaborar la primera constitución política del Perú en el año 1823. Terminar con la expulsión de los españoles, porque todavía estaban los españoles despachando en el Cusco. Y definir qué tipo de gobierno le conviene al Perú: o una monarquía constitucional o una república. Eran los debates que se daban en este primer Congreso Constituyente. Ahora, se establece la Junta de Gobierno de la Mar. ¿Cómo es elegido presidente? Don José de la Mar. Convocan a elecciones para elegir al primer presidente del Perú, y para esto delegan una Junta de Gobierno. Y esta Junta de Gobierno estaba integrada por tres integrantes. Don José de la Mar era el presidente, don Felipe Antonio Alvarado y don Manuel Salazar Baquijano eran integrantes de esto. ¿Quién asume entonces interinamente la presidencia del Perú? Es don José de la Mar. Él asume este encargo. ¿Cuáles han sido los objetivos de esta Junta de Gobierno? El objetivo principal de esta Junta de Gobierno era terminar la Guerra de la Independencia. Por eso organizan lo que ellos denominaron la expedición a puertos intermedios. Y se traza como objetivo elaborar una constitución política para elegir qué tipo de gobierno le correspondía al Perú. En la primera expedición de puertos intermedios se moviliza el ejército desde Lima por el Océano Pacífico. El objetivo era desembarcar en la costa sur y desde ahí atacar al ejército español. Este ejército patriota fue comandado por Rudecindo Alvarado. Este es derrotado por el general español en la batalla de Torata, el general Valdés. La batalla de Torata se dio en Moquegua, en el sur del Perú. Los españoles, animados de ese triunfo, llegan a Lima. Nuevamente vuelven a retomar Lima, toman el puerto del Cañao. Y en este proceso se da
el primer golpe de Estado en la historia del Perú. ¿Cómo fue este primer golpe de Estado? Se llama el motín de Balconcillo, el primer golpe de Estado que se dio en el Perú. Debido a que el ejército patrio fue derrotado por el ejército español, el general Andrés de Santa Cruz presiona al Congreso Constituyente para anular esa junta de gobierno que estaba presidido por José de la Mar y nombran como primer presidente del Perú, ahora sí ya con el Congreso, a don José de la Riva Agüero. A este proceso en el que destituyen a Santa Cruz y nombran como presidente del Perú a José de la Riva Agüero, se le conoce como el motín de Balconcillo. ¿Cómo fue el gobierno de José de la Riva Agüero? Este fue considerado, ya les dije, el primer presidente del Perú. Hizo varias obras, entre lo más importante fue recibe el primer préstamo de Inglaterra, que equivale a 1.200.000 libras esterlinas. Gestiona también la llegada de las tropas colombianas para sumarse al ejército patrio. Crea la primera armada peruana, que lo puso a órdenes del almirante Guillermo Guise, y luego realiza la segunda campaña a puertos intermedios. ¿En qué consiste la campaña de puertos intermedios? El ejército patriota, utilizando la misma estrategia de la primera campaña, el jefe supremo Andrés de Santa Cruz avanza por el sur peruano hasta La Paz, Oruro, en Bolivia. Derrota a los españoles en la batalla de Cepita. Aunque este triunfo se convierte en el primer triunfo peruano en contra de los españoles, el ejército de Santa Cruz sufre bajas, pero más bajas sufre los soldados del ejército español. Pero reciben la caballería del ejército patrio se desmoraliza, se ponen indecisos, pero aún así nombran al mariscal de Santa Cruz como mariscal de Cepita. Ganamos la primera batalla en contra de los españoles. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la primera y de la segunda expedición a puertos intermedios? Las consecuencias: Torre Tagle y la Constitución de 1823. Ante los hechos bélicos sucedidos, se suman algunas discrepancias entre el presidente del Poder Legislativo, o sea, del Congreso Constituyente, y destituyen a José de la Riva Agüero como presidente del Perú. Y don José de la Riva Agüero no acepta que le destituya y se retira a Trujillo. Desde ahí establece su gobierno. Seguidamente el Congreso nombra como nuevo presidente del Perú a Bernardo Torre Tagle. Este presidente es quien promulga la primera constitución del Perú, el de 1823. La independencia ya estaba a punto de perderse por las discrepancias entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ya estaba a punto de ya no conseguirse. Entonces, ¿qué hace Bernardo Torre Tagle? Invita a Simón Bolívar que venga al Perú y termine con la guerra contra los españoles. Y para esto se formó una comisión para que vaya a hablar con don Simón Bolívar y designan a don Faustino Sánchez Carrión para que vaya y hable con Simón Bolívar y venga a realizar, prácticamente a librar las últimas batallas contra los españoles. Y luego va a venir la corriente libertadora del norte, porque la corriente libertadora del sur lo encabezó San Martín. Y la corriente libertadora del norte va a ser encabezada por Bolívar, invitado por Bernardo Torre Tagle, y enviaron un emisario, don Faustino Sánchez Carrión, y Bolívar viene. Y él va a ser quien va a librar las dos últimas batallas y sellar la independencia del Perú, no en 1821, sino ya en 1824. Esa clase vamos a ver la próxima. Y ahora, la página 87 del libro es un cuadro que yo voy a enviarles una fotografía para que ustedes lo hagan nada más. En la página 87 hay un cuadro que tienen que completar en el cuaderno y hacer verificando el aprendizaje de la página 89. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes.
Muchas gracias.